Noticias Telemundo. Buenas noches. Estas son las noticias que usted tiene que saber hoy antes de que acabe el día. Soy Julio Vaqueiro. Disparos afuera de la Casa Blanca. El momento extraordinario en que el servicio secreto saca abruptamente al presidente Trump de una rueda de prensa. A los pocos minutos el presidente regresa y confirma el tiroteo. Un hombre está bajo custodia, pero aún no sabemos cómo o por qué comenzó todo. Además, los datos asombrosos de contagios en los niños mientras las escuelas reabren. 97,000 menores se infectaron de coronavirus solamente en las 2 últimas semanas de julio. Saber que existe la posibilidad de que a mi hijo le dé, pues es bastante preocupante. El fútbol americano universitario podría cancelarse por la pandemia, pero a pesar de todo esto, este fin de semana hubo más fiestas, más reuniones peligrosas. Le vamos a mostrar esas imágenes. Bukele dictador, Bukele dictador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arremete contra 5 magistrados del sistema judicial que le frenaron un decreto. En cadena nacional le responde así. Dictador, los hubiera fusilado todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Algunos están preocupados con estas palabras. Dicen que es una amenaza, aunque Bukele dijo que acatará la orden de los jueces. Tenemos la polémica. Ya arrancamos en la Casa Blanca con la tensión y el tiroteo. Así es como ocurrió todo. Abruptamente, en medio de la conferencia por el coronavirus, el presidente Trump abandonó esta rueda de prensa. Un agente del servicio secreto lo escoltó. Afuera de la Casa Blanca había un tiroteo. Y minutos después Trump regresó, habló con los periodistas, confirmó que un agente había disparado contra una persona armada, pero dijo que todo estaba ya bajo control. Nos vamos a Washington con Cristina Londoño. Ella tiene los detalles del tiroteo y la tensión dentro de la Casa Blanca. Cristina, muy buenas noches. Así es, Julio, muy buenas noches. El agente del servicio secreto tomó una medida que solo se toma en casos de extrema emergencia, entrando a la conferencia de prensa del presidente Trump y sacándolo de allí sin dar explicación alguna. El presidente Trump no había alcanzado a hablar mucho cuando su agente de seguridad vino por él y sin titubeo alguno se fue del lugar. El nerviosismo aumentó aún más cuando se les informó a los reporteros dentro de la Casa Blanca que estaban en lockdown o cierre. Nadie podía entrar ni salir de la mansión presidencial. Momentos después, el propio Trump regresó y explicó lo que había pasado afuera. Hubo un tiroteo allá afuera de la Casa Blanca. Todo está bajo control. Le quiero agradecerle al servicio secreto por su trabajo siempre rápido y efectivo, pero hubo disparos. Alguien fue llevado al hospital, no sé en qué condiciones está la persona. El mandatario dijo también y luego se confirmó que el disparo a media cuadra de la Casa Blanca fue hecho por un agente uniformado del servicio secreto. Lo que no dieron a conocer fue el tipo de amenaza que habría representado la persona baleada ni si estaba armada. Cuando el presidente Trump acabó de hablar del incidente, siguió con su conferencia de prensa como si nada hubiera pasado. Dijo, por ejemplo, que sus acciones ejecutivas que anunció el sábado para darle alivio a los estadounidenses en medio de la crisis fueron aplaudidas por la bolsa de valores que hoy se disparó. Sin embargo, como bien sabemos, esas medidas han sido criticadas por algunos republicanos y por demócratas que aseguran que Trump se extralimitó en sus funciones. Julio. Gracias, Cristina Londoño, por ese reporte. Justo en esta conferencia de prensa, el presidente Trump insistió en que él no lleva culpa por el saldo de la pandemia. En Estados Unidos, los contagios de coronavirus son ya casi 5.100.000. En todo el mundo, el total de casos sobrepasa los 20 millones. Esto quiere decir que 1 de cada 4 contagiados está en Estados Unidos, de lejos el país más golpeado, y las muertes también aumentan. Hay más de 164,000 personas que han fallecido en el país por COVID-19. Y estos datos son una de las razones por las que algunos padres de familia sienten inquietud por el inicio del nuevo ciclo escolar. Con el comienzo de las clases en Florida, en Georgia, en Mississippi,
Preocupa el riesgo de un posible contagio en las aulas, pero otros padres ven la vuelta al colegio como un respiro después del largo confinamiento. Los niños obviamente dicen, sí, ya están listos para la escuela, me dicen. Y les estoy diciendo, me van a dar puras as. Bueno, lo que pueden tener en la casa que lo tengan, porque mientras menos asisten al curso, es más saludable para los niños. Ahí lo ve, las dos posturas. Hubo un brote de coronavirus en la escuela de Georgia que llamó la atención la semana pasada cuando se divulgaron fotografías de los pasillos repletos de estudiantes sin mascarilla, sin distancia social. Aquí nosotros se lo platicamos. 6 estudiantes, 3 profesores están contagiados ahí. La escuela cerró sus puertas para desinfectar y todas las clases ahora serán virtuales. Y no es un caso aislado ese. Un nuevo informe de la Academia Americana de Pediatría dice que más de 97,000 niños y adolescentes contrajeron el virus solamente en las últimas 2 semanas de julio. Esto es un aumento de más del 40% en los casos de menores de edad. Para hablar sobre los detalles de este reporte nos acompaña Paulina Sodi. Paulina, muy buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches a todos. Hay que destacar que los síntomas son distintos en los niños si los comparamos con los adultos. Incluso los menores con COVID-19 son más vulnerables a una severa complicación que únicamente afecta a los menores de 18 años de edad. Aquí tienen los detalles. Mientras en el país aumenta el número de menores contagiados con COVID-19, este lunes el presidente Donald Trump volvió a insistir falsamente que los menores son prácticamente inmunes. Los chicos se recuperan muy rápidamente, se pueden contagiar y pasar por la enfermedad brevemente, pero como saben, la enfermedad afecta a una fracción muy baja de niños. En las últimas 2 semanas del mes de julio, más de 97,000 niños dieron positivo a COVID-19. Comparado con el total de casos en el país, el porcentaje de casos infantiles es del 8.8%. Arizona es el estado con más casos infantiles, más de 1,000 por cada 100,000 menores, seguido por Carolina del Sur y Tennessee. Aunque en general los niños presentan síntomas menos graves que los adultos, las señales son diferentes en los casos infantiles. Tiene una erupción o si les falta el aire, que esa es la parte más primordial de todo, pero en los niños a veces el dolor abdominal y la diarrea puede ser más primordial. Únicamente los menores con COVID-19 son vulnerables al síndrome inflamatorio multisistémico. Son alteraciones en el sistema nervioso central que producen desde alucinaciones y confusión hasta alteraciones en el lenguaje o en la movilidad e incluso encefalitis. Este fenómeno inflamatorio multisistémico puede tener representación cardíaca o puede tener representación en hígado, en riñones o en cerebro. Solamente el 14% puede llegar a manifestar situaciones de este tipo. Según los expertos, la mejor recomendación es mantener al día el cuadro de vacunación de los niños. Sí se ha visto que en la vacuna para el sarampión hay un factor protector debido a la relación o debido a la similitud que hay en la cápsula del virus. Y si bien la vacuna de la influenza no protege contra el COVID-19, los expertos están pidiendo que se les aplique a los menores porque los protege de otras enfermedades respiratorias que podrían debilitar su sistema inmunológico y de esta manera hacerlos mucho más vulnerables al COVID-19, Julio. Gracias, Paulina, por ese reporte. A ti, buenas noches. Buenas noches. A pesar de esos datos, a pesar del peligro de los contagios, este fin de semana siguieron los eventos con multitudes. Este domingo hubo arrestos en Nueva Jersey en una fiesta privada con más de 300 personas. En Dakota del Sur arrancó un evento en el que se esperan 250,000 motociclistas. En otros estados hay reportes de playas aglomeradas pese a la pandemia. Y estos pues son solamente algunos de los motivos por los que los contagios siguen en aumento en el país. La temporada 2020 de fútbol americano universitario podría estar cerca de quedar suspendida justamente por la pandemia. Los presidentes de las principales conferencias se mostraron partidarios de eso, de cancelar los juegos este otoño. Pero ya hay jugadores y hay entrenadores que reclaman lo contrario. Ellos dicen hay que seguir con el torneo, sí hay que seguir jugando. Y a esta solicitud ya se unió incluso el presidente Donald Trump. Bueno, esta noche tenemos una mirada exclusiva al laboratorio del Instituto de Virología en Wuhan, China. Este lugar ha sido centro de controversias sobre el origen de la pandemia. Algunos incluso creen que el virus salió de ahí. Y la cámara de nuestra cadena hermana, NBC News, recorrió el laboratorio y esto es lo que encontró.
El misterio rodea este laboratorio de alta seguridad en Wuhan, China. Es un BSL-4, o un laboratorio de bioseguridad nivel 4, el más sofisticado y el primero en su tipo en toda China. Los protocolos son extremos. Puertas con bloqueo a presión, sistemas separados para filtrar el aire. Técnicos entrenados en Francia y en Estados Unidos. En el Instituto de Virología trabajan con los patógenos más peligrosos del mundo. El lugar es objeto de teorías de conspiración y preguntas sobre el origen de la pandemia. Yuan Ximing es el director. Es imposible, asegura, que el nuevo coronavirus se hubiera fugado de este laboratorio. Por primera vez, una cámara de un medio extranjero tuvo acceso al lugar. Nunca habíamos visto el virus antes, dice. Sin haber tenido contacto con el virus, no pudo haber escapado de aquí. Algunos lo dudan, pero según virólogos reconocidos, la seguridad en ese laboratorio hace que la fuga del virus sea muy improbable. Kung Flu, the China virus. Durante meses ya, Estados Unidos y China han librado una batalla sobre el origen del virus. Trump ha acusado a Beijing de haber escondido información al mundo. Y la Casa Blanca no ha presentado evidencia de que el virus haya salido de ese laboratorio en Wuhan. Pero la falta de transparencia de las autoridades chinas y sus fallas para contener el virus han dado origen a la especulación y a la repartición de culpas. Es desafortunado, dice esta directora del Instituto de Virología en Wuhan. A pesar de todo, en este laboratorio aseguran que son inocentes. Y regresamos a Estados Unidos a otros temas. La ciudad de Chicago se estremeció anoche con disturbios y saqueos violentos de verdad. Unas 100 personas quedaron detenidas. Todo comenzó a partir del enfrentamiento entre la policía y un hombre de 20 años que terminó herido. En las redes sociales convocaron a movilizaciones y muchas terminaron en actos vandálicos a comercios. Algunos de estos negocios ya habían sido afectados en los disturbios por la muerte de George Floyd. Recuperados no estamos, ninguno de aquí está, pero y luego vuelve a pasar eso, así que no. Ahorita estamos con la incertidumbre de que si va a pasar esto mañana otra vez. La vez pasada nos tocó del vandalismo y cerró por un mes. Estuvo cerrado por un mes y aparte de la pandemia, o sea, esto está crítico. Los disturbios dejaron 13 policías lesionados, además de un guardia de seguridad y un civil heridos de bala. Y en Baltimore, otra tragedia. Una explosión de gas dejó al menos una mujer fallecida. La fuga de gas natural provocó 2 estallidos esta mañana que redujeron a escombros 3 casas y provocaron daños en viviendas cercanas. Al menos 6 personas tuvieron heridas graves. Los testigos describen una catástrofe con personas atrapadas en el derrumbe. Sí, sangrando, miré como unas 5 personas, miré a una persona que no tenía su mano, otra que no tenía su pierna. Las autoridades dijeron que investigarán el estado de las tuberías de gas en esta zona porque según algunas denuncias ya están obsoletas. En California, un juez emitió hoy una orden que obliga a empresas como Uber y Lyft a considerar a sus conductores como empleados. Una demanda estatal que señala que los conductores deben tener un contrato laboral, un salario fijo y además percibir beneficios como seguro médico, vacaciones, días de enfermedad, hizo que se diera esta orden del juez que entraría en vigor ya en un lapso de 10 días, tiempo que tienen las empresas para apelar la decisión. Y ahora le vamos a mostrar un video que es de verdad insólito. Apareció en las redes sociales y muestra el arresto a un niño de 8 años. Pues esto ocurrió en Key West, Florida. Las imágenes son de hace 2 años, apenas se dan a conocer, y muestran el momento en que un agente, mire, intenta esposar al menor frente a un armario, pero no puede porque las esposas le quedan demasiado grandes. Al parecer el niño había agredido a una maestra de la escuela. ¿Qué tal? Nos vamos a México. Grupos civiles toman las armas en el estado de Michoacán. Dicen que lo hacen para defenderse de los ataques de grupos criminales. Es una nueva versión de las autodefensas que ya hace unos años se organizaron en ese estado. Pero esta vez aseguran que el enemigo es el cártel Jalisco Nueva Generación que ha tomado el control de la región. Estamos hartos de la delincuencia, del secuestro, de los levantones, de las violaciones a nuestras familias. No nos vamos a dejar. Queremos limpiar nuestro municipio y que nos dejen en paz.
Según algunos analistas, en estas autodefensas hay criminales de grupos rivales del cártel Jalisco Nueva Generación, como la Nueva Familia Michoacana. Y pasamos ahora al Líbano, en donde hoy presentó su renuncia el primer ministro Hassan Diab. Su dimisión llega después de 3 días de protestas que exigen que los políticos tomen responsabilidad por la devastadora explosión en Beirut que dejó al menos 160 muertos, más de 300,000 personas sin hogar. Y en Indonesia, el volcán Sinabung lanzó una enorme nube de ceniza que afectó poblados a 12 millas de distancia. La columna alcanzó una altura de más de 13,000 pies. Más de 30,000 residentes han sido evacuados ante la posibilidad de que el volcán expulse lava en los próximos días. Son imágenes increíbles, ¿no? Al regresar, las polémicas declaraciones del presidente de El Salvador contra la Corte Suprema de su país. Vamos y venimos. Quédese. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contestó de una forma peculiar las críticas que lo tildan de dictador. Bukele reaccionaba a los fallos de la Corte Suprema que echaron para atrás sus decretos para responder a la pandemia. El presidente dijo que acatará los fallos, pero aseguró que si él fuera un dictador, ya hubiese fusilado a los 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte. Y hay un grupito que se toma ese juguito y que dice, sí, Bukele dictador, Bukele dictador. ¿Qué dictador? Los hubiera fusilado todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvás 1,000 vidas a cambio de 5, ¿no? Pero no soy dictador. Bueno, organizaciones como Human Rights Watch ya defendieron a la Corte Suprema. Para ellos, la Corte ha frenado los atropellos del mandatario salvadoreño contra el Estado de Derecho. Y también en El Salvador, pandilleros prohibieron el entierro de un hombre porque aparentemente había muerto de coronavirus. Esto sucedió en una zona que está controlada por las maras. Debido a las amenazas, familiares del fallecido tuvieron que regresar el cuerpo, pero la funeraria lo dejó abandonado enfrente de la alcaldía. Y finalmente el hombre fue sepultado en otro cementerio. Al regresar, un pintor iraquí transforma las imágenes del horror en el Líbano en un homenaje a sus víctimas. Ya venimos, quédese. Le presentamos ahora la obra de un artista iraquí que plasma en sus pinturas su visión de la tragedia en Beirut. Hussein Al-Niyar pinta estos cuadros que recrean de manera abstracta la devastación en Beirut. El arte para aliviar. Y así vamos, un día a la vez. Siga con titulares y más y tenga muy buenas noches.